¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube. Te saluda Hernando Neto desde Ica, Perú. La vez pasada les comenté que estaba leyendo este libro, Las grandes biografías de Tutankamón. Y estoy encontrando cosas muy interesantes sobre la vida de los faraones, en especial sobre Tutankamón, este gran faraón, muy joven, muy niño, que hizo en sí de Egipto, o trató de hacer un país grande, cuando fue el faraón de esas épocas. Como ustedes saben, Tutankamón no se le conoce quién es la madre. No se sabe si es Nefertiti o no se sabe si es Quilla, que era la persona que lo cuidaba, y que el faraón, según lo que leo, pudo tener una relación con ella y nació Tutankamón. Hasta ahora no se sabe. Inclusive, según lo que voy leyendo hasta ahora, no han encontrado la tumba de Nefertiti, que fue una mujer muy bella e inteligente. Solamente han encontrado una esfinge, una pequeña escultura, donde se ve que es muy hermosa. Pero lo que quiero llegar a decirles, y quiero leerles, que tiene que ver con la creación. Todos sabemos que existe un Dios, al menos los que creemos, los que somos creyentes al 100%, y los que somos creyentes no al 100%, que pueden ser los agnósticos, y los ateos que no creen en nada, pues ni en su sombra, ¿no? Pero siempre se nos ha dicho que Dios, que Yahvé, Jehová, Él siempre estuvo. A Él nadie lo creó. Él siempre estuvo en el universo. Él no tiene ni principio ni fin. Él es sempiterno. Siempre estuvo. Él está en todos los sitios y en todos los lugares. Es omnipresente y Él lo sabe todo. Es un Dios al que se le dice omnisapiente. Entonces, sabiendo todo esto, haciéndoles recordar, Él es el creador de todo, de la palabra, de Dios, del ser humano, del hombre, y de todo lo que existe. Y encontrando en la página 28 del libro Grandes biografías de Tutankamón, quiero leerle lo siguiente, para que vean la gran similitud que existe entre lo que sabemos nosotros como especie humana y lo que sabían estos señores hace miles de años. Su palabra es creadora, y el Nilo ha nacido de su voluntad, o sea, el río Nilo. Los hombres han nacido de sus ojos, y los dioses de su boca, porque eran idólatras. El poseedor de la inteligencia, el Ka, único, que produce todas las cosas. El único que existe, solo el que produce la existencia. Nos lo dice todo, el Ra hace todo, es el origen del hombre y dioses. Solo Él puede crearse a sí mismo. Es, en fin, el demiurgo, el artífice del mundo. El texto, escrito con gran sencillez, única y exclusivamente, canta las bondades del disco solar, bondades que regala a Kemet,
un día tras otro. O sea, el sol, el disco solar, que regala sus rayos, su luz, su calor, a Kemet, un día tras otros. ¿Y qué cosa es Kemet? En el antiguo Egipto, Kemet es Egipto. Kemet. Entonces, miren la gran similitud que había en la cuestión de la creación del Dios que Él siempre estuvo, y que de su boca salen hombres y salen dioses y todo lo creado, y el Nilo, ¿no? Ustedes saben que el Nilo es la fuente principal de vida de Egipto en esa época, y bueno, hasta ahora sigue, ¿no? Pero estamos hablando de los faraones, y que tiene 1200 kilómetros de largo y 60 kilómetros de ancho, ¿no? Y que abastecía de agua y vida al antiguo Egipto. ¿Y por qué? ¿Y cómo podían haber agricultura con un río que tenía 60 kilómetros de ancho y 1200 kilómetros de largo y que pasaba nada más? ¿Qué es lo que pasaba con el Nilo? Que continuamente tenía desbordes, ¿no? Había grandes desbordes del río Nilo, y arrasaba, sacaba el río Nilo del fondo de su cauce, sacaba el limo, que era una sustancia altamente de abono, y con eso los egipcios, cuando sabían que se desbordaba el río, bajaba, quedaba el limo, y producían a sembrar a su agricultura, a su maíz, a lo que sembraban en esas épocas. Entonces lo consideraban también como sagrado al río Nilo, porque les proveía del limo, el abono de esa época, para sus cultivos. Entonces nos hemos dado cuenta la gran similitud que hay con la creación cristiana, que muchos millones, cientos de millones piensan así, y lo que pensaban los egipcios. Y lo tengo marcado acá. Ahora, hay otra cosa que le quería comentar. También en similitud, que acá lo tengo, a la creación y cómo estamos concatenando cosas con la religión y con Egipto. Me refiero a los diezmos. En Egipto ya había diezmos, lo que la Iglesia Católica copia ahora y pide diezmos o pide óvulos. Ellos ya lo tenían. Y voy a leerles un pequeño párrafo del libro que dice: ya, aun cuando se habían prohibido los cultos a otros dioses que no fuera Atón, lo cierto es que la despreocupación de Akenatón por lo que pasaba fuera del horizonte de Atón provocó que el pueblo llano, al menos que vivían fuera del microcosmos, Aketatón, siguiera adorando a los dioses de sus padres, y los enterramientos seguían siendo iguales. Pero a pesar de ello, los templos, al no recibir, escuchen bien, al no recibir el diezmo correspondiente, no pudieron retribuir ni organizar los trabajos como hacía antaño, produciéndose un colapso administrativo. Esto asociado a inclemencias climatológicas, como son, según parece, años de sequía o insuficiente crecida del Nilo, lo que le decía. Hubo un momento que el Nilo ya no se desbordaba, no crecía y no producía el limo, y hubo escasez. Entonces crearon un malestar general de la gran mayoría de la población. Ante tal cúmulo de desgracias, el último paso hacia el abismo, y aquí entramos en lo que sucede en todo el mundo también, no en la parte religiosa, exclusivamente aquí en el Perú, y ciertos partidos se ganan la medalla de oro en esto, que dice: el último paso hacia el abismo
es la corrupción, que empieza a hacer actos de presencia ante el funcionariado egipcio. La culpa de todos estos desórdenes internos, sería la pregunta, la tiene sin duda para el egipcio de la época el rey hereje, el anterior, el actual, que al darle espalda a los antiguos dioses y adorar a sus únicos dioses, a su único Dios, ha provocado su ira, castigando severamente al pueblo por semejante traición. Y esto pasa cuando Tutankamón asume el reinado en unos años muy difíciles. Y él se encuentra pues con muchos problemas en su reinado, porque hubo corrupción, porque no había alimentos, el río Nilo no creció. Pero miren, la corrupción ya había en Egipto. Habían corruptos, y aquí en el Perú pues ya nosotros sabemos qué partido es que se gana la medalla de oro en corrupción, y la corrupción total que hay en el mundo, y aquí en el Perú pues son campeones. Así que no nos asustemos tanto de la corrupción que hablamos y que decimos, porque esto viene ya pues del tiempo de los egipcios, ¿no? Y como dice acá la lectura, el rey hereje, Akenatón o Acatetón, como le llaman, él nació en Egipto en el año 1336 a.C. y se ha encontrado su tumba en la tumba número 26 en Egipto. Y fue esposo, como les decía, de Nefertiti, de Angesenamón y Quilla, que según los estudios, que acá también lo mencionan en este libro, Quilla podría haber sido la madre de Tutankamón. Y su padre de Akenatón fue Ti y Amenofis III. Bueno, esa es parte de la historia de egipcia que estoy leyendo poco a poco, porque leo simultáneos libros, como le digo, y ahí vamos avanzando con las cosas nuevas que van saliendo, y hay cosas que lo voy a comentar más adelante porque son muy interesantes, ¿no? Recuerdo también, para comentarles, que los matrimonios entre los faraones se hacían entre parientes muy cercanos y entre hijos. Entre los hijos del faraón también se casaban, y con parientes muy cercanos, para mantener la sangre real, la sangre de los dioses, ¿no? Entonces es interesante saber un poco de cultura antigua, sobre todo la egipcia, que a mí me fascina, y encontramos, mire, los aspectos religiosos, los aspectos políticos de esta cuestión de la corrupción. También hablan de cuando habían conflictos entre países vecinos, los faraones eran muy inteligentes y hacían alianzas y se casaban con las hijas del otro rey o del otro país vecino, que podía haber una guerra. Entonces conversaban, dialogaban, hacían intercambios, y a las finales el faraón se casaba con la hija de la otra tribu, por decir así, o del otro país que podría crear una guerra. Entonces ya eran familia. Eran muy inteligentes los faraones. Y el otro aspecto era en relación a que cuando Egipto invadía un pueblo, una nación, y lo sometía, se llevaba a los hijos, ¿no?, de las personas, a Egipto, donde los trataban muy bien, les daban una educación egipcia, y después los regresaban a sus pueblos. Y mientras ese periodo de tiempo, que era un periodo largo, estaban tranquilos los faraones, porque los padres de sus hijos nunca se iban a rebelar contra el faraón, ni iban a crear una guerra interna o una revuelta porque tenían a sus hijos.
Entonces era una estrategia muy bien tomada por parte de los faraones. Luego los niños regresaban a las ciudades a impartir el conocimiento egipcio e ir metiéndole a la cabeza los dioses, las costumbres, la cultura egipcia en esos países cercanos y hacerlos más juntos, más unidos con Egipto y evitar las guerras. Y esa es una práctica que también se hizo en el siglo XV, ¿no? Que se casaban entre reyes, ¿no? Entre reyes se casaban con los hijos, el rey se casaba con la hija de Francia, Francia se casaba con la hija de Inglaterra, entonces hacían uniones. Pero los egipcios fueron muy inteligentes porque les daban educación, los regresaban a su pueblo y les daban el cerebro prácticamente a los otros, inculcándoles nuevas ideas, nuevas costumbres, nuevas culturas, nuevos dioses en su pueblo de origen. Similar hicieron los chilenos cuando hubo la guerra también con Chile. Cuando empezaron a llegar chilenos a Arica, la poblaron con mucha gente chilena y empezaron a meterle ideas chilenistas, ¿no? Inclusive hubo un referéndum, creo, porque que no querían los peruanos que sea peruano, sino chileno, porque ya se habían arraigado tanto con lo que le habían conversado los chilenos, le habían lavado el cerebro a los peruanos, que se habían familiarizado con los chilenos y no con sus hermanos peruanos. Bueno, son cosas que hablaremos más adelante. Eso es todo lo que quería compartir contigo. Es bueno que lo compartas también con tus amigos y si eres profesor de Historia Universal o de Historia en el colegio, podrías conversar un poco sobre esto, ¿no? Y a los políticos les puede servir porque para que sepan que la corrupción viene pues desde tiempos inmemorables de Egipto, como ya lo he dicho, y comienza con el reinado de Tutankamón, ¿no? Ahora, había corrupción, me había estado olvidando de decirle también en la parte que corrompían los lugares sagrados. Había gente que corrompía los lugares sagrados, o sea, las tumbas las destapaban, las saqueaban, como acá huaqueaban en el Perú, a los huaqueros que le decían, ahí eran los saqueadores, y se llevaban los objetos de oro, porque en Egipto había demasiado oro, cantidad de oro había en Egipcio, y lo traían de Nubia, que estaba más al centro, más al norte, de Egipto, y el oro era abundante. Entonces, habían corrupción en la parte religiosa, porque habían saqueadores y vendían esos objetos de oro a un buen precio. Pero era un sacrilegio hacer eso, ¿no? Y tenían penas muy severas, como y le cortaban la lengua, y los embalsamaban vivos, y los metían en un cajón, como ciertas películas que se han visto. Bien, señores, eso es todo. Muchas gracias por verme y escucharme. Comparte este video, haz tus comentarios, manito arriba si te gustó, manito abajo si no te gustó. Muchas gracias y nos estamos viendo.